8:08. Está con nosotros en el portal vía telemática el abogado Mario Cubi Santa Cruz, decano de la Escuela de Posgrados de la Universidad Ecotec. Qué gusto tenerlo con nosotros. Lo esperábamos en cabina, pero también podemos dialogar por aquí. Bienvenido a Radio Morena. Muy buenos días con todos los miembros del panel, buenos días a quienes escuchan. Sí, lastimosamente, terminado el feriado, se acumularon algunos elementos que no me permitieron estar ahora en cabina, pero siempre un gusto poder conversar. Bueno, preguntarle a usted, la Universidad de Ecotec ha hecho un foro para promocionar ciertas situaciones, hablan de un manifiesto. ¿Por qué votar por el sí? ¿Por qué votar por el no, doctor Cubi? ¿Cómo está Luis? Qué gusto. Efectivamente, la Universidad de Ecotec organizó el Foro Ecotec. Hace algunos meses tuvimos una primera edición vinculado a temas del conflicto armado interno. En esta ocasión, esta segunda sesión del año 25 está vinculado al análisis de los desafíos de una nueva constitución. Y más que dar una recomendación sobre cómo votar y peor aún por quién votar en lo que será la siguiente etapa de elecciones, lo que ha hecho el foro y los expertos que aquí se han reunido es básicamente evaluar desde la perspectiva técnica, con cifras y con data, en una primera instancia, si la constitución vigente ha cumplido con sus objetivos, que los de una constitución son principalmente brindar un marco constitucional, legal e institucional que permita estabilidad política, seguridad jurídica y certeza para la ejecución de los planes de vida de los ciudadanos y el desarrollo del Estado. Y desde ahí vemos que no se ha logrado, pues ni hay orden social, ni hay orden institucional, ni hay crecimiento económico, ni existe la inversión necesaria para no solo el mantenimiento de la infraestructura básica, sino el desarrollo del país. El hiperpresidencialismo, el desbalance de poderes, se ha consolidado realmente como uno de los problemas serios de la estructura institucional ecuatoriana. Se otorgaron un exceso de poderes a la función ejecutiva, que además fue controlando este experimento mal nacido en Venezuela y en Bolivia del Consejo de Participación Ciudadana, un exceso de control sobre la justicia, incluso sobre la fiscalía por parte del Consejo de la Judicatura, y bueno, nuevamente hablando de la perspectiva económica, una cantidad de elementos ideológicos, reglamentarios, que no son adecuados en una constitución, como que los sectores estratégicos los maneja el Estado, salvo de forma excepcional, lo cual ha generado que el sector privado, tanto nacional como internacional, no invierta en áreas como agua, alcantarillado, electricidad, carreteras, exacto, en temas excepcionales, petróleo, minas y otros de los sectores estratégicos. También tenemos las restricciones ideológicas que no han permitido integrar, insisto, esta inversión extranjera que no deberían ser parte de una constitución. Por lo tanto, lo que el foro evalúa como un primer elemento es que la constitución vigente de Montecristi no ha cumplido con su labor y por eso vale la pena ir a un proceso de reforma profunda. Desde esa perspectiva, se han planteado algunos principios rectores que deberían guiar en la construcción de una nueva constitución, no necesariamente por un partido o por otro, por una línea ideológica, sino en virtud de lo que la ciencia, de lo que la evidencia internacional y lo que los datos nos demuestran que funcionan para que un país tenga, de nuevo, la base de la Constitución, que debe ser la estructura general del Estado y certezas jurídicas, y por otra parte, un modelo de desarrollo económico que no tiene por qué entrar en detalles a nivel constitucional, pero sí debe crear las condiciones básicas para que pueda desarrollarse la actividad, sobre todo privada, que a veces le ponemos del cuco, ¿no? A veces, lastimosamente, en tantos debates ideológicos en nuestro país uno habla del sector privado, la inversión, y parece que es de una corporación grandota que viene de afuera. Y la realidad es que el privado somos todos nosotros los que no somos parte de una función pública. Ustedes estarían más o menos en una tercera posición, pero ese hiperpresidencialismo ha permitido que estuvo un presidente de 10 años y que el de ahora se ha vuelto a consolidar y ha ganado, pero el problema no está en un marco constitucional, sino en las leyes y a veces en la ejecutividad de los mandatarios. Allí, ¿cómo usted podría solucionar el problema para que justamente sea la Constitución, que solamente es un marco normativo general, y que los presidentes sean buenos de hoy en adelante? Mire, definitivamente que las leyes y las constituciones no resuelven todos los problemas, pero lo que sí es claro es que la legislación y las constituciones mal hechas
sí pueden provocar muchísimos problemas. Por ejemplo, un elemento que debemos tomar en cuenta, y no porque sea la idea de alguien, sino porque alrededor del mundo las democracias que funcionan han trabajado con este sistema ya por cientos de años, en lugar del experimento nuestro, que fue crear este Consejo de Participación Ciudadana y las 5 funciones disque para ser independientes de los organismos de control. Y lo que provocaron fue influencia de diferentes sectores políticos que han politizado de manera, además, supuestamente no existente a los organismos de control. El sistema de balance y contrapesos que se desarrolló hace muchísimo tiempo ya de 3 poderes clásicos, donde frontalmente el Ejecutivo y el Legislativo son los que tienen que proponer y de esa lista escoger a los diferentes organismos de control, nos provoca transparencia, nos provoca frontalidad y ha permitido, insisto, en virtud de la experiencia internacional, mayor estabilidad y respuesta. Por otra parte, hay que ir a descentralizaciones reales, no estas figuras inventadas de las regiones que supuestamente iban a darse, las regiones y distritos metropolitanos que lastimosamente no han cumplido con su fin. Porque al momento de desconcentrar y descentralizar, que son elementos distintos pero complementarios en su ejercicio, se puede ir poco a poco acercando más a la gente la capacidad de toma de decisión. Otros elementos de los que se evaluaron en el foro fue la necesidad de fortalecer a la Contraloría General del Estado, con lo que en su momento tuvimos y funcionaba bastante mejor en un control preventivo y no solamente posterior del gasto, sin que esto se convierta en una herramienta de persecución, pero sí de revisión de adecuados contratos, de adecuados precios, de adecuado manejo de fondos públicos. Y así con una serie de elementos que en efecto, estimado Luis, no es que van a resolver todos los problemas mágicamente, pero que evitan que un marco constitucional, que hablando por ejemplo de lo económico, ha provocado que lastimosamente tengamos que hoy sufrir la falta de inversión en muchísimos sectores, mientras Perú y Colombia reciben más de 6.000 millones en el caso de Perú y Colombia más de 10.000 millones de dólares cada año en inversión extranjera directa, el Ecuador no alcanza ni siquiera los 500 millones. ¿Y qué dicen la mayoría de inversionistas? Bueno, si no hay arbitraje internacional que me dé estabilidad en contratos, si no hay modelos de respeto a la inversión privada como los tiene Perú con los contratos ley en su constitución, si no hay la posibilidad de invertir en sectores estratégicos sin tener que irle a pedir la venia y el permiso político al ministro del ramo o a la comisión o al comité de APPs que se han inventado en virtud de que los sectores estratégicos son del Estado, no voy. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay inversión? Pues simplemente se daña la infraestructura, se pierden puestos de trabajo, se afecta a las capacidades productivas enteras del país por menor producción, por ejemplo, energética o peores carreteras, y nos seguimos estancando. Y eso sí está en la Constitución. Entonces no vamos a resolver mágicamente el accionar de los distintos miembros del Estado de las funciones, pero sí vamos a evitar que estas trabas que hoy tiene nuestra Constitución, que provocan inestabilidad política, que provocan lastimosamente influencia excesiva del Ejecutivo en otros organismos de control, que provoca que no que venga la inversión, se eliminen y podamos empezar un camino con reglas que, insisto, no es que mágicamente resuelven nada, pero evitan la camisa de fuerza que hoy sí bloquean muchísimas de las cosas que este país necesita. En esta mañana, 17 minutos aquí en su estación Radio Morena. Qué gusto, doctor Mario Cubi Santa Cruz. Un abrazo cordial. Roberto, Luego qué gusto dice siempre. quien os habla, Roberto Figueroa. Estuve mirando el resumen de este encuentro formidable, propuesta de la academia. En palabras llanas y sencillas, ¿cómo lograr ese modelo que salió de este conclave? El retorno al Estado de Derecho clásico. ¿Cómo lograr destruir lo que ha venido minando, extirpar de raíz un elemento esencial, economía y democracia? La participación del ciudadano, hoy con normas como las que están vigentes. Acabamos recién de refrescar que hace poco la función legislativa han comparecido, convergieron las dos mayores fuerzas para aprobar un cambio, pero en el tema asignación de escaños. Y las reformas estructurales, doctor Mario Cubi, ¿para cuándo? Gobierno tras gobierno. Han habido iniciativas y las han echado prácticamente al tacho de la basura. Intenciones para sanear esto. ¿Cómo lograr entonces, ustedes señalaban, el regreso al Estado de Derecho clásico? ¿Cómo encontrarlo? Hay algunos elementos, Roberto. Primero, gracias por la pregunta. Me permite desarrollar algunas cosas. Lo primero, y creo que hay que ser muy claros con la ciudadanía. Esta primera elección del 16 de noviembre es, ¿queremos ir a un proceso de asamblea constituyente para cambiar de manera integral
la Constitución o no. Primera parte, ¿no? Aquí todavía no decimos qué Constitución queremos, sino queremos mantenernos con Montecristi, que sabemos es la copia de Venezuela y de Bolivia, que están destruidos con ese modelo y que tiene trabas ideológicas innecesarias, sí o no. Si decimos sí el 16 de noviembre, lo cual yo personalmente, aquí no puedo hablar por todos los miembros del foro, yo apoyo el sí. El foro considera que Montecristi no es adecuada, por lo tanto pide reformas estructurales que a través de una constituyente pueden avanzar. Luego de eso viene la parte clave, y es ahí donde todos los ciudadanos tendremos que ser muy duros en quién va a ir a la Asamblea Constituyente. Lastimosamente ahí coinciden que el sistema electoral hoy en el Código de la Democracia, lastimosamente esa es la ley que tenemos, no es que sea incumplido, esa es, establece listas cerradas, establecidas por los partidos, con un método de escaños como el de Hunt, que ya lo tuvimos en su momento en la cuando se armó la Constitución del 98, que va a provocar que el principal factor previo sea el líder o los líderes de los partidos con su democracia interna. Los que los partidos pongan en la lista, esos son, porque nos toca votar en plancha cerrada. Pero seremos los ecuatorianos, con nuestro voto, quienes diremos a qué lista queremos poner ahí. Muchos hablan de que esta será una asamblea constituyente entre dos grupos. Es probable, en virtud de las estadísticas, de las cifras que hoy se muestran que así sea. Sin embargo, faltan 3, 4 meses más o menos para esa elección y serán los ecuatorianos quienes decidan quién va a esa constituyente. Y de esas personas que van a la constituyente y que tienen que presentar sus planes y que tienen que decir cuáles son las ideas que defienden, cuáles son las estructuras jurídicas, cuál es el modelo económico que quieren implementar, dependerá que se redacte. Y luego que termine el proceso, que será más o menos en un año, porque son 3 a 4 meses para escoger constituyentes, se instala, después de 6 a 8 meses tienen para redactar y luego vamos al referéndum de aprobación. Entonces, más o menos en un año tendremos un borrador de constitución que los ecuatorianos diremos si queremos que esta sea la nueva, o si no nos gusta lo redactado, como ya pasó en Chile en el año 2022, se dirá no nos gusta este modelo, aunque lo intentamos, no hemos logrado algo mejor y nos quedamos con Montecristi. Dios quiera no terminemos en eso, pero esa es la realidad del proceso completo. Y entonces, respondiendo a su pregunta de cómo alcanzarlo, bueno, primero votando que sí el 16 para darnos la oportunidad. Esto todavía no es una constitución nueva, es decir, sí queremos hacer el proceso, intentar por lo menos mejorar lo que tenemos hoy. Luego la clave va a ser a quién escojamos para esa constituyente. De eso va a depender cómo se redacta y qué ideas van en la constituyente. Por eso es importante que la ciudadanía gane conciencia y exija que esto no sea simplemente un ejercicio de Instagram, de TikTok o de odios en Twitter. Que sea un ejercicio que no dependa de solamente los líderes políticos y de las cabezas, porque aquí no van a escoger a un partido o a otro. Aquí van a escoger a quién va a redactar la ley más importante del país que nos va a regir y bloquear o apoyar a todos. Ahí está, Roberto, el secreto, y ojalá desde los medios de comunicación, nosotros desde la academia tendremos que hacer nuestra parte, impulsar debates, exigir respuestas, establecer la necesidad de profundizar en cuál es el modelo que los posibles constituyentes van a llevar. Ahí nosotros desde la Universidad de Cotec y con el grupo del foro tendremos una reunión más, por lo menos quizás dos, para profundizar en los conceptos que se establecieron como principios rectores en esta primera reunión y poder entregárselo como insumo, como un aporte que viene, insisto, desde las cifras, no desde lo ideológico, porque incluso si ustedes ven, aquí habrá gente que diga, bueno, esto suena medio de izquierda, esto otro de derecha, esto en cambio mantiene estructura clásica. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer entrega de estos documentos que permitan que cualquiera de los grupos que vayan a la constituyente tengan ya un sustento basado en información, data y experiencia internacional. Será importante entonces que los ecuatorianos escojamos a gente seria, a gente formada y a gente que más que responder solamente a un partido, responda a los ecuatorianos por el resultado de la constitución que vamos a producir, que van a producir. Porque lo que hay que tener claro, insisto, es ya pasó en Chile. Si producen algo que no nos gusta a la mayoría, pues pasará lo del 22 a Boric y no hay nueva constitución y ahí termina el experimento. Será un gasto del Estado, será un tiempo largo de posible falta de inversión porque nadie invierte mientras no sabe qué constitución vamos a tener, pero que hoy, al menos de mi criterio, resulta necesario al menos hacer el intento, porque lo que está claro es que por Montecristi, en pocos años nos quedamos sin luz, sin petróleo, sin nada, porque no hay plata en el Estado para esa inversión. Ya el precio del petróleo de 120 que tuvo en su momento Correa para invertir desde el Estado en todo, no hay y difícilmente va a volver. Por lo tanto, necesitamos inversión privada y con Montecristi eso no va a venir.
Doctor Kubi, me inspira bastante sus exposiciones, pero en realidad, ¿cómo lo vamos a lograr? Si tendría que irse con uno de los dos partidos con el método de Hon. Lógico, puede ser que el pueblo diga no y vamos a poner acá a los más iluminados, que sería lo deseable, la gente más preparada para que realmente cambien las cosas para bien en nuestro país. El tema, mi querido doctor, es difícil, pero la intención es buena hasta cierto límite de querer cambiar las cosas. Que conste, yo nunca estuve de acuerdo con la Constitución del 2008, inclusive fui el gerente de campaña del no en aquel entonces, pero la respeto por la cantidad de derechos que tiene. ¿Será que el gobierno puede ganar disminuyéndole el 13º, el 14º a los trabajadores, sacándole la seguridad social al IES y ponerla en un ministerio de salud que no funciona? ¿Cómo es que el presidente, y yo pregunto, cómo es que el presidente, estando contento con una constitución de hiperpresidencialista, se quiere quitar el poder para compartirlo en lo clásico de los tres poderes? Yo le pregunto a usted, lógico, usted me va a decir yo no soy el presidente, pero tiene que haber respuestas para encontrar la verdad. Buena, gracias Luis por la pregunta y gracias por el inicio de la respuesta, que en efecto es de eso. Yo no puedo hablar ni por el presidente ni por el gobierno. Lo que sí puedo hacer desde el rol que me corresponde en la academia es insistir en esa responsabilidad a los ciudadanos. Finalmente, lo bonito de la democracia, aunque en efecto el sistema de listas cerradas y el método de Hunt, que de paso, y disculpa, hago un paréntesis a la respuesta, yo defiendo hace mucho tiempo y seguiré defendiendo, quizás como el loquito de la esquina, esto no es del foro por si acaso, esto es Mario Kubi, el tema, y he visto algunas personas que ya lo empiezan a hablar, la lista unipersonal o uninominal. Es decir, que cada ciudadano o grupos de ciudadanos, valga la redundancia, entre 120.000 y 200.000, según el modelo que se quiera establecer, escoja a un representante, sea para la Asamblea, el Senado, el Congreso o en este caso la Asamblea Constituyente. A uno, no listas de 20 ni de 5, a uno. ¿Por qué? Porque eso provoca mayor responsabilidad del elegido. Ustedes ven esto, un ejemplo de Estados Unidos. Cada ciudadano sabe quién es su senador o su representante. Incluso tienen la obligación de una vez a la semana hacer oficina en su distrito. Tiene que ser alguien que viva en su distrito y que por lo tanto represente sus intereses de manera directa. No hay estas listas de chorizos donde se esconden los levantamanos, sino cada ciudadano sabe quién va a ser su representante, dando mayor, insisto, responsabilidad y relación cercana. Porque hoy le puedo apostar, Luis, que uno le pregunta a los ecuatorianos, aquí en Guayas preguntamos, ¿quién es tu asambleísta? Con las completas saben el nombre de uno de los 24. Eso ojalá sea parte de lo que reformemos en la Constitución. Sin embargo, hoy con estas listas cerradas recae nuevamente en los partidos y lo único que me correspondería es seguir en esta insistencia al ciudadano, decirles, miren, escuchen, ¿qué es lo que está proponiendo cada grupo? Escuchen y exijan cuál va a ser el plan que lleven a esa Constitución y según eso den el voto. Puede que las propuestas de algunos grupos no nos gusten y por lo tanto lo que corresponde es decir, bueno, esta no es la línea que yo quiero seguir en la nueva Constitución. Lo que sí es importante mencionar es que en virtud del sistema que tenemos en Ecuador y que ese no puede ser cambiado vía Constitución, no podemos irnos, por ejemplo, en contra de los derechos ya reconocidos en convenios internacionales que hemos ratificado, ni tampoco en contra de lo que se ha desarrollado como un derecho adquirido. Es un debate complejo, hay algunos que dicen que en la constituyente se puede hacer de todo, sin embargo, salvo que se vaya a refundar la patria desde cero y eliminemos todo el modelo que ya tenemos hoy establecido, hay derechos, por ejemplo, aquellos que se refieren a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de religión, que el Ecuador ha ratificado convenios internacionales y no se puede ir en contra de aquello. En cuanto a temas de administración y funciones del Estado, sí que pueden haber cambios y ahí, de nuevo, va a ser importante y ojalá, y créame, no lo digo de forma ni inocente ni ilusa, yo sé que es complejo, sobre todo temas muy técnicos, pero qué necesario que va a ser, y por eso desde la universidad hemos decidido montar este foro y el llamado a ustedes como miembros de la prensa a ayudar a desmenuzar las propuestas y llevárselas a la gente para que entiendan en palabras sencillas qué es lo que se propone, porque ojo, yo a mí no me gusta la Constitución de Montecristi y no porque no me guste a título personal, sino porque veo los problemas como experto en inversiones que soy. Sin embargo, yo al menos no doy una carta blanca a nadie. Si la Constitución no me gusta, votaré de aquí en un año que no y vemos cómo arreglamos con la que tenemos ahora si la otra resulta peor. Y esa es la mentalidad con la que creo que todos los ecuatorianos tenemos que enfrentar este proceso. Es decir, a ver,
¿Me gusta Montecristi? Si me gusta, pues voto no. Si no me gusta en virtud de las cifras y la evidencia que tengo, como es mi caso, voy a votar que sí. Luego voy a exigir muchísimo debate e información para saber a quién le doy mi voto y en mis círculos personales y en lo que me corresponde influenciar como ciudadano, a quién recomiendo para esa constituyente. Luego, estar activamente presionando el proceso constituyente con medios de comunicación, con academia, con organizaciones de sociedad civil, legítima y pacíficamente por si acaso, para que nadie vaya a pensar que estoy hablando de otra cosa, para que en el debate constituyente, que es donde tienen que crearse las nuevas normas, se tenga en cuenta los criterios ciudadanos también, ¿no? Como los elementos que el Foro Ecotec presentará. Y luego, ojalá también no se repita la experiencia pasada que lastimosamente muchos conocemos, en el que llegó después de muchos meses de debate un borrador que ya estaba predeterminado para simplemente votar su aprobación. Y si algo así se da, pues seremos los ecuatorianos en la tercera votación quienes tendremos que decirle no, si es que el proyecto no es lo que hemos discutido y lo que hemos acordado las grandes mayorías. Y por eso es tan importante entender que la Constitución no es una carta de deseos, ni es una carta a Papá Noel, ni es el documento de un partido político temporal. La Constitución son reglas básicas en las que debemos estar de acuerdo en este pequeño marco la gran mayoría de ciudadanos, porque es lo que nos va a regir. Cuando entramos a escribir 444 artículos y queremos poner hasta qué nos guste y qué no nos guste en ese documento, entonces tenemos serios problemas para ejecutarlo y una constitución que se pensaba era para 300 años y un solo gobierno, pues ya llevamos 4 gobiernos y no cumplimos ni 20 años y ya sabemos que no nos ha funcionado. Desde ahí entonces un llamado a la responsabilidad a los presidentes o líderes de los partidos a que primero pongan a sus mejores cuadros. Esto no es la Asamblea Nacional, por cierto. Aquí no se va a hacer fiscalización, no se va a hacer ninguna de las cosas que se hacen en la Asamblea, solo a redactar la nueva Constitución. Así que por favor, pongan a los mejores, pongan a los que sepan de este tema y ojalá luego de eso los ecuatorianos, con el apoyo de ustedes desde la prensa, podamos juzgar con fuerza, como corresponde, las propuestas que nos traigan sobre la mesa. El rol de la universidad, sin duda alguna, es fundamental para resolver o para contribuir a resolver los problemas que tiene una sociedad. Con el foro que ustedes han planteado, la Asamblea Constituyente y los desafíos de una nueva Constitución, parece ser, o al menos en mi criterio muy personal, abogado Mario Cubi, le están dando una lección al presidente de la República, Daniel Noboa, porque no han sido capaces de socializar el tipo de constitución y que no más tendría una constitución en caso de que gane el sí. Porque aquí hemos recibido a varios legisladores que están promocionando el sí en el referéndum y consulta popular 2025, pero dicen que hay que votar sí para que haya una nueva constitución, porque la que tenemos tiene muchos derechos. Entonces, hacer una campaña de tal manera de decir que tenemos muchos derechos, como que no es tan adecuado, abogado Mario Cubi. Por eso felicito la intención de abrir este tipo de diálogos para también contribuir en la dirección del criterio de la gente para que pueda votar bien. Efectivamente, nuestro trabajo desde la academia siempre será mostrar lo que la cifra y la ciencia con investigación técnica, y por eso contrastamos. Además, desde la universidad tenemos algunas ideas, pero si ustedes ven el manifiesto del foro, hemos invitado a constitucionalistas, a economistas, a sociólogos, a algunos periodistas, incluso a algunos estudiantes para que desde la juventud también puedan aportar y criticar lo que se ha planteado para ir entregándole a la ciudadanía y en su momento a los constituyentes de elementos que les permitan tomar decisiones basadas en datos. Luego, lo que una campaña electoral lastimosamente siempre trae son menciones comunicacionales, en ocasiones de ejercicios inclusive que lo que buscan es atraer el voto con distintas estrategias, insisto, más de comunicación. A nosotros lo que nos corresponde y seguiremos haciendo es contrastar eso con la verdad e insisto, proponer los elementos en los que los ecuatorianos podamos ponernos de acuerdo, porque esto hay que entenderlo. Si no logramos salir de este péndulo en el que llega un gobierno de izquierda y dice hago la constitución con todo lo que a mí me gusta y aquí se queda, a los pocos años deja de ser funcional, porque entonces el proyecto político se metió en esa constitución y no las reglas básicas que los ecuatorianos necesitamos para sobrevivir. El ejemplo que a algunos no les gusta, pero ahí está, es la Constitución de los Estados Unidos, que ya cumple 250 años y que funciona bastante bien porque es corta,
es concisa, establece los poderes del Estado, los derechos básicos y las reglas de convivencia en materia judicial. El resto lo podemos hacer por leyes y así entonces debatimos a nivel de lo que sea que se vaya a llamar asamblea, congreso, senado, cámara, etcétera, las legislaciones que pueden avanzar con el tiempo. Pero no puede ser que en las constituciones permanezcan estas ideas que, insisto, no son lo que debe ir ahí, sino lo que cada proyecto político quiere. Y ojalá los ecuatorianos tengamos la capacidad de exigirle a los asambleístas constituyentes, no solamente al gobierno, porque al final, créanme, y no es por no hablar del gobierno, sino que creo que es importante que los ecuatorianos no veamos esto como es el proyecto del gobierno o el proyecto que quedó del correísmo. Esta es la constitución de todos. Fíjense que ya no está el correísmo en el poder y seguimos como Montecristi limitados. Y cuando se vaya este gobierno, en el tiempo que se vaya, porque eventualmente se tiene que ir, igual va a mantenerse una nueva constitución si la aprobamos. Entonces, salgamos de eso y más bien exijámosle nosotros a quienes decidan ir a la constituyente, si es que gana el sí, cuál es el modelo de constitución que nos sirve. Y eso es lo que queremos plantear nosotros desde Foro Ecotec. ¿Cuál es la constitución que necesitan los ecuatorianos más allá de quién esté en el poder? Porque otra cosa, hay que acordarnos que las constituciones nacen con el principal objetivo de restringir al poder del Estado. ¿Sí? La primera constitución, la Carta Magna, por allá en el siglo XIII en Inglaterra, nace con la intención de bloquear el poder de en ese entonces Juan Sin Tierra, que era un déspota. Las constituciones son para los ciudadanos, no son para el poder. Es para que los ciudadanos le digamos al poder cuáles son las reglas del juego y dónde está el límite de su competencia. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos. Y esperamos cualquier momento su presencia en el estudio, doctor Mario Kubi Santa Cruz. Saco a limpio una resolución de este Congreso que ustedes tuvieron. Esa violencia no puede seguir reinando. Violencia que destruye empleos, que destruye la tranquilidad, la seguridad. Reina la inseguridad y el compromiso de la academia, la Ecotec y por supuesto el rol del medio de comunicación. En el caso puntual, Radio Morena es abrir espacios también para que se escuchen las ideas de los ecuatorianos. Doctor Mario Kubi Santa Cruz, un abrazo cordial. Siempre un gusto para ustedes y espero en la próxima invitación estar en presente.